¿No? Bueno, buenas noches, estimados. Vamos a, Buenas. vamos a comenzar. Vamos a ver si tenemos ancho de banda. Regresé a la computadora de escritorio, pero igual la cámara no es muy buena. Abogado, buenas noches. Hola, Disculpe, Jonathan, ¿qué tal? Dígame. todo bien, gracias a Dios, aquí alegre. Felicidades por su día. ¿Eh? Ah, gracias, gracias, gracias. ¿Qué le iba a decir, abogado? Una sugerencia. Se le escucha bien lejos allá, abogado. Ah, de verdad. Tal vez si ¿Sí? se acerca un poco el auricular. Eh, hola, hola. ¿Y ahí? Aún, Aún todavía. Uno. sí, abogado. Yo creo que es por los audífonos y todo eso, pero no sé usted. Ajá. Ujú. Y se supone que con esto iba a mejorar más que la Hola, hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. buenas, buenas. Buenas noches, gente. Voy a desconectar ahorita mi video a ver si mejora un poco. Ok. Felicidades al abogado y a los futuros abogados. Ah, Así que este gracias. es un día para felicitarlo y bueno, todavía está el fin de semana. Usted puede ir celebrando mañana viernes, el sábado, y ya puede estar tranquilo el domingo. Aunque la Celebrar, puede seguir porque el lunes yo creo que no se va a trabajar todavía. ¿verdad? Todavía. Bueno, no Eso queda de no otra. tenemos tiempo porque tenemos que estudiar. Sí, Tenemos sí, mucha obligación con estas tareas. sí, No es fácil. correcto. Sí, porque el domingo, de eso vamos a hablar ahorita. Solo voy a terminar la parte de este contenido porque son dos temas. Bueno, no son dos temas, es un solo tema, pero está relacionado en dos materiales, ¿verdad? Para que más o menos ahí lo miremos. Vamos a empezar ahorita porque es un poquito, hay que explicarlo bastante bien, ¿verdad? Para que los entendamos, ¿verdad? Habemos ahorita 5 conectados, pero no importa. De igual manera, eh, mañana o hoy en la noche voy a ver si lo subo a YouTube, a mi canal, para así compartirlo siempre ahí en el chat, para que así los que no pudieron conectarse, pues tengan la oportunidad de poder verlo, ¿verdad? Después. Bueno, el tema que hoy vamos a tratar se encuentra en este material. Recuerden que ayer vimos una parte de este material que se encontraba acá. Miran la pantalla, ¿verdad? ¿La Sí, miran? abogado, lo miramos. Ok, entonces, este material del resumen de Tapia, Manantioneta, vimos ayer una parte. Hoy vamos a ver otra parte. Pero vamos a empezar primero con este tema que es el capítulo 7.10 de la obtención de la información. Este es en el material de César Bernal, acuérdense, es este, en la página 191. Ok, nos ubicamos donde estábamos. Ayer vimos cómo seleccionar el universo y cómo seleccionar la muestra. Ahora el siguiente paso es donde vamos a contestar precisamente todos aquellos aspectos que nos habíamos dispuesto al inicio de la investigación. ¿Se recuerdan que una vez ustedes me preguntaron en clase, abogado, y las preguntas, los objetivos, tenemos que responderlos? Yo les dije, no, eso se va a responder en una etapa en especial. ¿Y en qué etapa es que nos toca responder las preguntas de investigación y los objetivos de investigación? Es aquí. Aquí es donde nos toca responder esas preguntas y esos objetivos. Y además de eso, también nos toca responder las hipótesis, ¿verdad? Aquí es donde nos toca, pues, ver si la hipótesis es verdadera o si la hipótesis es falsa, ¿verdad? Claro, primero obtenemos la información, después la analizamos y después vemos y concluimos y vemos si ahí se obtiene o no el resultado que nosotros precisamente eh, preveemos, ¿verdad? Ahora, ¿a cómo se le llama esta etapa? También se le llama también trabajo de campo, ¿ok?
Aquí recolectamos la información y se le conoce también como el trabajo de campo. Ahora, en este proceso tiene relación porque aquí depende de dos características. Que la información que vayamos a obtener sea de estas dos formas. Miren, que sea confiable y que sea válida. Entonces, hay que esperarnos y tener mucho cuidado para poderlo ver, ¿verdad? Entonces, no se escucha. No se escucha, jóvenes. Subirle un poquito más de volumen al micrófono. Permítame. Voy aquí a hacer un... Es que está lloviendo. Sí. Entonces, necesitamos un poquito más de watts. Tal vez se puede. ¿Ahora me escuchan? Perfecto. Ok. Sí, yo mejor le quité el auricular. Ok. Aquí me escuchan mejor, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Está más claro, abogado, así. Ok, vaya, muy bien. Entonces les decía que aquí los datos, ¿cómo tienen que ser? Esta pregunta de examen deben ser ¿cómo? Deben ser confiables, deben de ser pertinentes y deben de ser suficientes. ¿Ok? Pero ojo, para poder obtener este tipo de información, tenemos que saber de dónde lo vamos a lograr, de qué fuentes y técnicas vamos a utilizar para que podamos recolectar la información. Entonces, existen dos fuentes de información, las primarias y las secundarias. ¿Se recuerdan que cuando nosotros hicimos la recolección del marco teórico, identificamos tres tipos de fuentes? En esta etapa identificamos dos de esos tipos. ¿Cuáles son las fuentes primarias? Bueno, son todas aquellas de donde se obtiene la información de forma directa. ¿Qué significa de forma directa? ¿Verdad? Bueno, de forma directa es exactamente de donde se origina la información. Vaya, un ejemplo. Cuando hablamos de, que de repente de donde se origina la información, es por ejemplo cuando nosotros vamos a un lugar, ejemplo, y le vamos a entrevistar a una persona de que sucedió un hecho en específico. Esa persona a la cual entrevistamos es testigo ocular del hecho. Esa es una información directa, ¿verdad? Es una información directa. Es una información de donde se origina la información. Ahora, las fuentes secundarias es, en contrario, una referencia. En otras palabras, es cuando nosotros queremos investigar toda aquella información que nos permite llegar a la fuente original o a los hechos, a la situación, ¿okay? O algo que nos permite la referencia. Ahora, ¿cuáles son las principales fuentes secundarias? Las más comunes las encontramos aquí, ¿sí? Los libros, las revistas, los documentos escritos, los documentales, los noticieros y los medios de información. Ahí es donde encontramos fuentes secundarias, ¿verdad? Fuentes secundarias. Esas son donde podemos ver. ¿Ok? Bueno, ahora, estas son las dos tipos de fuentes que nosotros tenemos para obtener información. Ahora, tenemos que identificar de dónde nos toca precisamente, obtener las técnicas de recopilación de datos. Entonces, para poder sacar las técnicas, primero tenemos que identificar qué método vamos a usar y qué tipo de investigación. Recuerden que los métodos, ya vimos algunos de esos métodos, ¿verdad? El experimental, el cuasi experimental, el histórico, el deductivo, el inductivo, etc. Y la investigación
pues entonces se digreguen dos tipos, la cualitativa y la cuantitativa. Recuerden que la cuantitativa y la cualitativa son dos tipos de investigación en las cuales se pueden enmarcar nuestros procesos investigativos. Y depende de esos tipos de investigación, qué tipo de técnicas vamos a poner en práctica. Veamos en la investigación cuantitativa cuáles son las técnicas que más utilizamos. Veamos aquí las encuestas, las entrevistas, la observación sistemática, entre las más conocidas, ¿verdad? Análisis de contenido, las pruebas de rendimiento, los inventarios, las fichas de cotejo, los experimentos y las pruebas estadísticas. Esas son las técnicas de recolección aplicadas a la investigación cuantitativa. Ahora miremos a cuáles se aplica la cualitativa en la siguiente página. Aquí. ¿Qué técnicas, son las que usa la investigación cualitativa? Si se fijan algunas, da la impresión que se repiten, pero la diferencia, recuerden, es del tipo de características que se aplica al tipo de investigación. Aquí, por ejemplo, es la entrevista, pero la diferencia es que si es estructurada o no es estructurada, a diferencia de la anterior que habíamos visto en las investigaciones cuantitativas. La observación, que allá también se aplica, solo que aquí es sistemática o no sistemática. Si se fijan, aquí va más a la relación característica del objeto y específicamente del sujeto que queremos investigar. Miren, autobiografías, las anécdotas, las historias de vida, los relatos, las notas de campo, las preguntas etnográficas, el análisis documental, los diarios, los cuadernos, los archivos y los cuestionarios. Eso entre los más reconocidos, miren, las fotografías, las diapositivas, las técnicas proyectivas, los grupos focales y los grupos de discusión. Y este survey social, que es una nueva técnica que recientemente se aplica a la investigación cualitativa. Ahora, estas son las técnicas que se aplican dependiendo del tipo de investigación, pero hay técnicas que comúnmente son las que se aplican a cualquier tipo de investigación, ¿verdad? Veamos aquí cuáles son las que podemos ver. Vamos a ver algunas, pero otras no. La encuesta, la entrevista, la observación directa, el análisis de documentos y el internet. Aquí está la encuesta, miren, técnica de recolección de las más utilizadas. A veces pierde credibilidad por el sesgo de las personas encuestadas. ¿La encuesta en qué se fundamenta? En un cuestionario de preguntas, ¿verdad?, que se preparan con el propósito de obtener la información de las personas. ¿Ok? Y ahí tenemos la entrevista. Y en este caso, lo vamos a dejar de lado porque más adelante vamos a verla más a profundidad. De igual manera, la observación directa, ¿verdad?, que son las dos técnicas que vamos a ver más profundamente en el siguiente material. Veamos aquí el análisis de documentos. Aquí se hace a través de las fichas bibliográficas. Y aquí se recolecta el material impreso. ¿Y dónde lo hacemos? En el marco teórico. Ahora, importante es que cuando vamos a aplicar cualquiera de estas técnicas, muchos me han de preguntar, ¿pero se puede utilizar una o más técnicas para recolectar datos? Sí, aquí bien lo dice, miren. Para que una investigación de calidad se sugiere usar simultáneamente dos o más técnicas de recolección de datos, con el propósito de contrastar y de complementar los datos. O sea que es importante que de repente puede apoyarse en dos o más técnicas para recolectar información. Y por último tenemos el Internet, que si bien es cierto, no existe duda de las posibilidades que hoy ofrece el Internet como técnica de información, pero es uno de los medios básicos para sacar información. Recuerden que es muy común que pase eso, ¿verdad? Porque muchos de nosotros utilizamos el Internet para sacar
buena parte de la información bibliográfica que necesitamos dentro de lo que es eh, eh, la investigación o la aplicación de las técnicas de recolección de datos, ¿verdad? Sí. Abogado, Dígame, dígame. sí. Esto, solo un comentario, esto de la investigación y de esos tipos de, por decirlo así, de esos tipos de focos de información, eh, como para que lo entendamos mejor, tienen un gran auge en los estudios de mercado. Por ejemplo, cuando una empresa quiere introducir un nuevo producto al mercado, tiene que hacer estudios lógicos de mercado, pero realmente estudios, y ahí ellos tienen que saber, por ejemplo, si el producto es de uso doméstico, entonces ellos seleccionan su universo, puede ser todas las amas de casa, Sí, sacan una muestra que sean las amas de casa que tengan una familia, por ejemplo, 2 niños y por decirlo así, una familia de 4. Entonces, hacen una investigación en ese sentido para asegurar más que todo, para asegurar, para poder tener las respuestas a las interrogantes que tienen del producto. También hay otras, no sé si usted lo ha manejado, los famosos grupos focales. ah, sí, Eh, sí, sí, Personas la sientan, hacen un grupo y le estudian el comportamiento, más que lo que dicen, es un comportamiento así como cualitativo, como cuando usted dice que lo cualitativo se estudia la estructura, no es estructurado, sino que más bien las características y los atributos. Entonces, esas investigaciones, por ejemplo, de mercado, son abundantes en muestras, en población y en entrevistas y cosas así, como como para comentar pues la aplicación real en la vida normal. es cierto. Y si se fija, es muy común en los estudios de mercado este tipo de aplicación de técnicas para recolectar datos, ¿verdad? Y sirve de mucho precisamente para poder definir estrategias de mercado, por ejemplo, decisiones en cuanto a cuestiones de empresa y también de repente hasta para ofrecer un determinado producto, por decir así, cuando tocare, digamos, hacerlo, ¿verdad? Ahora, si ustedes si se fijan aquí depende del tipo de investigación, como la nuestra es más que todo una investigación social, va más orientada a ese tipo de concepción y por eso siempre disponemos de los dos tipos de investigación. Pero ojo, dentro de esos subtipos, recuerden que hay técnicas que son de las más comunes y son estas últimas las que generalmente utilizamos dentro de cualquiera de las investigaciones de campo que hacemos, ¿verdad? Generalmente cuando hacemos un proceso de recolección de datos, tenemos que tomar una serie de pasos. Eh, Usted mencionó un paso importante y es este, miren, el número 2, haber seleccionado la población o muestra objeto de estudio. ¿Por qué? Porque para tener claro los objetivos propuestos en la investigación, tenemos que saber a dónde vamos a orientar la técnica de recolección de datos. Usted mencionó algo, a las amas de casa, por ejemplo, cuando estamos hablando de un determinado producto. Pero para eso tenemos que tener claros los objetivos propuestos dentro de la investigación y qué variables son las que vamos a estudiar en las hipótesis que estamos proponiendo como posibles soluciones dentro del proceso de investigación. Y ahí es que esto nos va a servir definir qué técnicas vamos a utilizar para poder recolectar la información. Si va a ser una encuesta, si va a ser un grupo focal, si va a ser, por ejemplo, una entrevista, ¿entienden? Va a depender del tipo de investigación que nosotros queramos desarrollar. Pero antes tenemos que haber tenido claro estos dos elementos, los objetivos y las variables objeto de la investigación. Que esas variables son las que contrastamos en la formulación de hipótesis que hicimos precisamente en pasos previos que nosotros anteriormente habíamos identificado. Y después definir bien la población y la muestra objeto de estudio.
Aquí definimos las técnicas, pero ¿cómo las definimos? Bueno, aquí es cuando ya nos toca establecer cuál de ellas vamos a hacer. Ahí se les recomienda tener 2 o más, ¿ok? Pueden ser 2 como mínimo, pero pueden ser más también. Ahí es cuando nos toca elaborarlas y validarlas. Para eso tenemos que hacer un proceso en donde tenemos que tener muy bien establecidos los objetivos de cada una de las técnicas y ver qué es lo que pretendemos lograr con la aplicación de cada técnica. Y al final, prepararlas, redactarlas y una vez teniendo las listas, es bueno hacer las consultas de rigor con personas que conocen sobre el tema para poder definir qué es lo que nos toca precisamente aplicar y si va a estar bien aplicada dicha técnica de recolección de datos. Por eso es bueno validarlas. ¿Y cómo las validamos? Bueno, como un proceso de validación que es cuando nos toca revisar bien, ¿verdad? Las técnicas que nos toca precisamente poner en práctica. Ahora, eh, recuerden que la información que se recolecta tiene que ser confiable. Para que sea confiable, tenemos que tener muy bien redactados los objetivos que tiene cada técnica, la aplicación de los mismos, el lugar, la población y la muestra objeto de estudio y tener muy bien definido, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el resultado mediante la aplicación de dichas técnicas? Al final vamos a ver si esos datos son confiables o no, pero va a depender también del margen que nosotros tenemos al momento de planificar nuestros objetivos y haber validado de igual manera cada una de las técnicas que aplicamos. Y el último paso es recoger la información para luego procesarla y hacer su debida descripción, su análisis y su difusión. Ese es el proceso para recolectar datos. Aquí aparece un resumen en este cuadro sinóptico que de cierta manera les puede servir como para tener un panorama general de lo que se mira en este capítulo. Primero, las fuentes, que recuerden que son 2, las primarias y las secundarias. Las primarias son las de primera mano. ¿A dónde lo obtenemos? En las personas y los hechos. Las secundarias, recuerden que son referencias para llegar a las primarias. ¿Dónde las obtenemos? En el material impreso y en el material digital. ¿Cuáles son las técnicas principales de recolección de datos? La encuesta, que es, ahí se hace un cuestionario de preguntas. La entrevista, que recuerden que puede ser planteada en estos 3 medios distintos, de forma personal, telefónica o por medio del internet. Y la observación, que recuerden que puede ser personal o directa o con el apoyo con un equipo de trabajo, en este caso sería una observación grupal. Y la otra forma de recolectar datos, que recuerden que es a través del internet, que son por medio de las tecnologías TIC o las tecnologías de la información y la comunicación. Y los pasos son estos 4 que ya habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Claridad de los objetivos los objetivos de investigación que va a realizarse, de igual manera las variables que se contrastaron dentro de lo que son las hipótesis, la selección de la población o muestra, el diseño y utilización de las técnicas de recolección de la información y recoger finalmente la información. Recuerden que esto es lo que nosotros logramos en esta etapa que se conoce como trabajo de campo o trabajo para obtener la información. Este esquemita nos dice hasta dónde hemos llegado en este momento. Recuerden que esta es la etapa que estamos viendo, recolectar y procesar los datos. En este momento vemos la recolección de los datos. Ok, ahora pasamos al otro material, que es este material de apuntes de metodología de la investigación. Aquí vamos a ver, esto lo vimos ayer, vamos a ir hasta acá, los procedimientos para recolectar los datos. Yo les dije que anteriormente no les definía estos 2, que eran la observación y la entrevista, porque ya lo íbamos a ver más profundamente aquí. ¿Qué es la observación? Miren que es un procedimiento empírico por excelencia, el más antiguo. Básicamente, utilizamos los sentidos para ver hechos, realidades sociales y a las personas en su contexto cotidiano.
Para que dicha observación tenga validez es necesario que tenga dos características. Esto es lo que diferencia a una simple observación a una observación sistemática, que tenga, que sea intencionada y que sea ilustrada. ¿Qué significa que sea intencionada y que sea ilustrada? Bueno, que sea con un objetivo determinado y que sea guiada por un cuerpo de conocimiento. Eso es lo que significa que sea intencionada y que sea ilustrada. Aquí tenemos varias modalidades de observación. De acuerdo a los medios, puede ser estructurada y no estructurada. En cuanto al papel del observador, participante y no participante. Al número de observadores, grupal e individual. De acuerdo al lugar donde se realiza, la vida real o un laboratorio. El contexto ahí depende. ¿Cuáles son los instrumentos que usamos para observar? El diario, por ejemplo. El diario, eh, vaya, en algunos procesos investigativos es donde se hace un relato anecdotario de los elementos que se miran a diario y que son los más importantes. Eso es muy común, por ejemplo, cuando se hacen observaciones sistemáticas durante varios días. El cuaderno de notas, por ejemplo, también es como un papel de trabajo. Ahí apuntamos fórmulas, recordatorios y elementos que de repente son importantes dentro de lo que es la observación. Los mapas, eso nos ayuda a ubicarnos exactamente geográficamente donde estamos haciendo una determinada observación. Y los dispositivos, pues estos son algunos, mecánicos, tecnológicos y de registro. Vaya, por ejemplo, hay dispositivos como las caseteras que son para tomar audio, que de alguna manera eso nos apoya como para poder hacer una entrevista, por ejemplo. En la observación también nos ayuda como un dispositivo de registro también, donde nosotros podemos hacer un anecdotario que en vez de llevarlo en un diario, lo llevamos en una grabación. Los dispositivos tecnológicos son los más comunes. Eh, los aparatos como las computadoras, los mismos celulares, el GPS, etcétera. Hay dispositivos también mecánicos que nos permiten llevar el registro de la información, ¿verdad? A través de las observaciones que hemos visto. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y limitaciones? Si se fijan, son menos las ventajas y son más las limitaciones. ¿Pero por qué son más las limitaciones? Bueno, porque depende del observador. Es excelente para recolectar datos la observación, pero también depende de cómo muchas veces nos toca recolectar dicha información. Entonces, ¿se puede obtener la información independientemente del deseo de proporcionarla? Sí, porque no es necesario preguntarle a nadie más. Los fenómenos se estudian dentro de su contexto, así es, porque usted hace una observación a un grupo social o en un determinado contexto donde está llevando a cabo dicha observación. Y los hechos se estudian sin intermediarios, usted no lo hace a través de otra persona, sino que usted lo hace personal. ¿Cuáles son las limitaciones? La proyección del observador. A veces hay cuestiones de criterio que pueden afectar las observaciones que usted está haciendo. Es posible confundir los hechos observados e interpretar otros de los hechos. También, recuerden que eso depende también de su criterio. ¿Es posible la influencia del observador sobre la situación observada? Sí se da cuando es una observación participante. Y existe el peligro de hacer generalizaciones no válidas a partir de observaciones parciales, sí, porque a veces creímos haber visto el contexto tal vez de un pequeño momento observado. Entonces hacemos generalizaciones que a veces no son exactamente lo que en realidad vemos. ¿Por qué? Porque lo vemos de forma parcial, no lo vemos de manera total. Esas son las limitaciones. Ahora miremos la entrevista. Si ustedes se fijan, aquí esto consiste en una conversación. Esto es lo principal. ¿Entre quiénes? Entre dos o más personas. Sobre un determinado tema de acuerdo a ciertos esquemas o pautas determinadas. Recuerden que aquí no es un monólogo, sino que es una conversación. Ahora, la entrevista depende
si es aplicada cuantitativamente o cualitativamente. Puede ser estructurada o formal, o puede ser no estructurada o informal. Eso depende de los objetivos que nosotros pretendamos dentro de la entrevista. ¿Cuáles son los principios directivos de una entrevista? Primero, preparar la entrevista. ¿Qué es lo que preparamos? La presentación del entrevistador en relación a sus objetivos. ¿Esos objetivos de dónde salen? Recuerden que eso es en el cuarto paso, en el tercer paso de la preparación de las técnicas de recolección de datos. Usted es ahí donde hace los objetivos de dicha técnica de recolección de datos. Pero esos objetivos, ¿dónde se reflejan? En el cuestionario de preguntas que usted hizo. Para que así de esa manera podamos saber si se van a cumplir o no dichos objetivos. Segundo, concretar la entrevista con anticipación. Tercero, conocer previamente el campo. Les decía, no es un monólogo, es un diálogo entre dos o más personas. Ambos son emisores y receptores en su momento. Usted no solamente va a preguntar y el otro va a responder, no. Tiene que haber un diálogo, tiene que haber un vaivén de ideas en donde puedan ser copartícipes, pero donde a usted le va a interesar mucho los aportes que genere la persona a la cual va a entrevistar. Seleccionar un lugar adecuado, es idóneo, presentación personal del entrevistador, si no, entonces, ¿cómo usted va a llamar la atención de la persona entrevistada? Establecer un clima adecuado, usar el cuestionario de manera informal, formular las preguntas tal y como están redactadas y en el mismo orden y dar tiempo para pensar la respuesta. ¿Qué significa usar el cuestionario de manera informal? Bueno, muchas veces cuando nos toca llevar a cabo el proceso de una entrevista, es necesario que nosotros repreguntemos a veces. Entonces ahí sí es importante que usted siga un orden de preguntas, pero una vez de que usted hace eso, entonces a veces la persona que entrevista lastimosamente no responde lo que usted dice. Entonces ahí es necesario repreguntar. Entonces ahí usamos de manera informal el cuestionario. Ahora, es importante formular las preguntas tal y como están redactadas, porque recuerde que es en base a los objetivos que usted se plantea y en el mismo orden. Pero también se puede usar de manera informal, como habíamos dicho. Y dar tiempo para pensar las respuestas. O sea, no pasar a la siguiente pregunta si no le ha respondido, o de cuál manera también usted no ha obtenido el objetivo de su respuesta. Otra cosa es que no debe dar por respondidas preguntas o preguntas que se deriven de otras. Por ejemplo, a muchos no nos gusta que de una pregunta dependa otra pregunta. Si no responde la primera, muy difícilmente va a responder la siguiente pregunta. Utilizar frases de transición y hacer comentarios que mantengan la comunicación. Era lo que siempre les he venido recalcando en cuanto a no hacer un monólogo, sino que hacer una conversación. Y registrar la información con las mismas palabras del entrevistado. Igual que en la observación, aquí usamos algunos medios de registro, como los medios tecnológicos, las videograbadoras, las de sonido nada más, que de ahí sabemos que vamos a extractar exactamente la información. Antiguamente, ¿cómo lo hacíamos? Bueno, lo hacíamos por escrito, que también era válido. Igual se podía hacer. ¿Cuáles son las ventajas y las limitaciones? De igual manera que la observación tiene menos ventajas, pero les vuelvo a repetir, depende del que prepara la entrevista. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Es eficaz para obtener datos relevantes? Sí, porque le está preguntando a alguien que sabe. La información obtenida es susceptible de aplicar un tratamiento estadístico o de cuantificar también, porque recuerden que es una persona que, entre comillas, sabe sobre el tema al cual se está desarrollando. ¿Cuáles son las limitaciones? Todas las respuestas tienen igual validez. Pero ¿cuándo pasa eso? Cuando usted no establece muy bien los objetivos del entrevista. ¿Puede haber posibilidad de incongruencias entre lo que dice y se hace? Sí. ¿Por qué? Porque, vaya, el mejor ejemplo son los políticos, con sus raras excepciones, que a veces de repente dicen una cosa, pero no hacen en realidad eso que están diciendo. ¿Las respuestas dependen del interés y motivación del entrevistado? Sí. Es en cuanto a los principios directivos de prepararse con anticipación en cuanto a sus objetivos y a su presentación personal.
Y en la toma de datos incluye el entrevistador y su presentación personal, así también. Esa seriedad, como usted se presente, le va a permitir obtener los resultados con quien va a realizar precisamente su entrevista. Ok, ahora dentro de la entrevista, como también dentro de la encuesta, lo que se prepara es un cuestionario. ¿Por qué? Porque son técnicas para recolectar datos que se apoyan en la utilización de cuestionarios para cumplir su objetivo. ¿Un cuestionario qué es? Es un instrumento rigurosamente estandarizado que aquí operacionaliza y traduce los problemas de investigación. ¿Cuáles son las dos características que debe tener el cuestionario? Debe ser válido y fiable, igual que las características que habíamos visto en el capítulo anterior que dijimos de César Bernal. Ahora, para elaborar las preguntas del cuestionario existen diversos tipos. Hay preguntas abiertas, preguntas cerradas o dicotómicas y las preguntas categorizadas. Las abiertas, ¿cómo son? La respuesta es abierta. Las cerradas, ¿cómo son? Bueno, la respuesta es cerrada y no hay opinión. Ojo, si usted pide opinión, entonces se convierte en abierta. ¿Ok? Y las categorizadas se dividen en dos. En respuesta en abanico y las de estimación. Las que es en respuesta en abanico, todas son susceptibles, todas estas variables son susceptibles de poder contrastar a todas por igual. A veces se limita a algún tipo de diferenciación. Vaya, por ejemplo, dice aquí, marque aquellos problemas que usted considera más graves. Yo tal vez agregaría algo más ahí. Marque aquellos problemas que usted considera más graves y ordénelos de manera descendente, en donde el número 1 es el principal problema y así de forma sucesiva el resto. Entonces, ¿qué significa? Todos son susceptibles de ser aplicados, por eso dice que es una respuesta en abanico. Claro, ¿cuál es el resultado que usted va a obtener? Bueno, las que obtengan en este caso los primeros lugares, que van a ser los criterios que usted propuso. Las preguntas por estimación es distinta, porque esta sí solamente se obtiene una sola respuesta. ¿Sí? ¿Cómo evalúa la gestión del gobierno en el ámbito de educación? Bueno, ahí solo puede usted responder una tan sola respuesta, distinto a la que es la anterior. ¿Cómo se deben de formular las preguntas? Deben de ser claras y precisas y de fácil comprensión, deben de contener una sola idea, no hacer preguntas dirigidas. ¿Qué significa preguntas dirigidas? Preguntas que sean, por ejemplo, muy personales. ¿Cuánto gana? O si de repente algo de carácter muy personal o sexual, por ejemplo. A veces tal vez es necesario hacerlo, pero para ello lo puede hacer en una entrevista sistemática o formal. Ahí es distinto. Pero debe de haber previamente un documento firmado donde se deba guardar cierta confidencialidad. Pero en este caso, como son cuestionarios abiertos, hay que tener mucho cuidado. Por eso las preguntas no deben de ser dirigidas. Y utilizar un lenguaje adecuado respetando el lenguaje de grupo. Vaya, por ejemplo, usted prepara una entrevista, es un estudiante universitario o es un profesional de las ciencias de la salud, de las ciencias de la educación o de las ciencias jurídicas y prepara una encuesta o prepara un cuestionario de preguntas y de repente se lo dirige a personas universitarias, pero en realidad a lo que las aplica es a personas que de repente no han pasado ni siquiera el sexto grado. Entonces ahí no cumple ese requisito, ¿verdad? Entonces, debe tener mucho cuidado. Y por último, debe evitarse términos vagos. ¿Por qué? Porque estos no se pueden medir muchas veces. Mucho, poco, más o menos, quizás, tal vez, no. Esas formas hay que evitarlas al máximo. Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar en este tema, mis estimados, porque ya esta cuarta etapa lo vamos a ver el próximo lunes. El próximo lunes vamos a hacer una cosa. Miren, yo he estado viendo sus entregas en cuanto a sus trabajos. Ya muchos de ustedes, pues ya les revisé la parte primera, bueno, ya está calificada la tarea 1 y la tarea 3, por lo menos de los que entregaron hasta hoy. Pero hay algunos que todavía les hace falta sus entregas. Eh, el lunes vamos a hacer una videoconferencia para ver cómo van con sus entregas.
No voy a cerrar el periodo exactamente el domingo 3, pero va a depender de cómo vayamos y de lo que planteemos dentro de la videoconferencia, y ahí sí va a ser importante que ustedes me expliquen cualquier situación o eventualidad que de repente se les pueda haber presentado. Todavía hay tiempo para presentarlas, ¿verdad? Hoy tenemos día jueves, tenemos este fin de semana, ¿verdad? Así que hay que trabajar, ¿verdad? Hay que ponerle, ahí ha estado circulando un calendario y una propuesta para lo que es la finalización del periodo. No le paren bola todavía porque no es nada oficial todavía, pero por lo menos hay algo ahí que está de repente pues proponiéndose. Así que mis estimados, es importante que cumplamos con los objetivos de la clase. Así que yo mañana voy a seguir revisando sus trabajos de la tarea número 2 y le voy a ir mandando las revisiones para que así ustedes sepan cómo van saliendo en cada una de sus tareas y si es necesario, pues hacerle algunos cambios o algunos arreglos. En cuanto al foro, el día domingo el foro sí se va a cerrar, así que hay que participar en los foros, ¿verdad? Todavía tienen tiempo para poder participar. Recuerden que hay un mínimo de participaciones. El foro sí lo voy a calificar hasta el último día, entonces es importante. También cierran el domingo, abogado. Participen, ¿verdad? Participen ahí. Ajá, dígame, dígame. Hola. Abogado, creo que estaba preguntando si el foro lo podemos trabajar el día domingo también. Sí, sí, todavía se puede trabajar. Recuerden que el foro se cierra hasta las 11:55 de la noche, ¿verdad? Entonces pueden entrar todavía al foro en el campo virtual perfectamente. Todavía está abierto, ¿verdad? Entonces háganlo para que así no quedemos pendientes con esas actividades. ¿Ok? Ay, yo no escucho nada. Ahora, no sé si de repente tienen alguna duda en específico. Yo quisiera solicitar que pudiera dejar o que nos pudiera dar tiempo de terminar al menos el quinto foro hasta el día miércoles. Fíjese que todas las clases se han puesto con dinámica evaluativa y entonces este fin de semana, en mi caso, tengo muchas actividades y entonces estoy haciendo un calendario para poder atender todo lo que me resta de las clases y Ajá. para mí sería importante tener el chance de poder completar ese foro, el último foro hasta el día miércoles. Ok, vamos a hacer una cosa. Veamos cómo avanzamos hasta el día lunes. Lo voy a mantener abierto a todavía el lunes y el lunes nos reunimos siempre a la misma hora para ver cómo vamos. ¿Está bien? No, perfecto. Es que eso es lo que necesitamos, chance, porque no es tan fácil ahorita organizarse. Siempre hay mucho contingente y a veces uno está sentado, pero toca ir al súper o que toca ir a traer una medicina y entonces aquí estamos haciendo la fuerza. También usted ya sabe cómo es esto. No, sí, comprendo, no hay problema, ¿verdad? No hay problema. Entonces, de igual manera, recuerden que somos bien abiertos en ese sentido. Entonces, lo vamos a dejar abierto todavía el día lunes y vamos a ver cómo vamos con las actividades para ese día lunes y así tomamos una decisión en relación a los trabajos, ¿verdad? Para de repente, pues, tal vez darles unos 2 días más para que puedan hacer sus entregas en todos los trabajos que tienen pendientes, Muy bien. Abogado, ¿verdad? Sí, dígame. entonces usted nos diría, o sea, disculpe que se me desconectó el internet y no escuché lo último. ¿Usted nos diría cuándo se terminaría el periodo? Porque fecha no hay, supongo. No, todavía no, todavía no. Entonces, en eso hay que estar pendiente porque ahí anda circulando un calendario, no le vayan a parar bolas mientras no sea algo oficial, mientras Del segundo todavía. periodo, ¿verdad? Está un Sí, calendario del segundo periodo. sí, ahí lo he estado circulando, hoy ahí lo Bien. compartieron algunos docentes y no, todavía no ha habido ninguna comunicación oficial. Pero miren, por lo menos hay cierta esperanza, entonces vamos a estar pendientes cualquier información. Pero lo que a mí sí me interesa es que por lo menos ahorita
vayamos concluyendo estas actividades, porque recuerden que de ahí va a valer también importancia de ir más adelante avanzando con la temática de lo que es la parte del examen, porque de ahí va a depender cuándo vamos a hacer el examen, ¿me entienden? Entonces, es bueno que vayan avanzando en las tareas, en los trabajos. De igual manera, no se preocupen si tienen alguna eventualidad personal, así como en el caso del compañero José Manuel, no hay ningún problema. Vamos a evaluar esa situación, nos vamos a reunir siempre el lunes. Yo siempre voy a mantener abierto las 5 tareas al día lunes, y el lunes a la hora de las 7 nos vamos a sentar a platicar a ver cómo vamos, y si tienen algo pendiente, entonces esas actividades les vamos a dar un poquito más de tiempo. ¿Ok? Abogado, disculpe, pero el lunes solo va a ser 1 hora clase. O sea, antes lo ponía 2 horas, que era a las 5 y a las 7. Sí, Ah, sí, el lunes quiere generalmente decir. siempre yo les compartí a veces el enlace, si de repente no se podían reunir, por ejemplo, a las 7, pues podían reunirse a las 5. O igual o viceversa, ¿verdad? Pero Ujú. siempre para tratar de ubicarlos en cada sección. Ahora, si alguno de repente tiene alguna eventualidad, avíseme, porque así yo le puedo mandar, por ejemplo, el enlace de las 5, si no puede a las 7, para que así se conecte un poquito antes, por si tiene algún inconveniente a las 7, ¿verdad? Sí, es que yo los lunes no puedo a las 7. Ah, bueno, entonces Por eso. escríbeme en la tarde para mandarle el enlace a las 5 de la tarde, no se preocupe, Ok, está bien, gracias. ¿verdad? Vaya pues. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Si ven, el material es un poquito vasto, pero es entendible. Por eso es que yo uní estos dos materiales, porque el objetivo era explicarlos un poquito en detalle, algunos de los que más conocemos. No profundicé, por ejemplo, en la encuesta, porque el tema de la encuesta, yo creo que José Manuel no me va a dejar de mentir, en el caso de lo que es el estudio de mercado, es una de las herramientas que más utilizamos para ese tipo de investigaciones. Pero últimamente han estado surgiendo también otro tipo de herramientas. Ahora, las más reconocidas son estas dos que habíamos hablado, ¿verdad? La entrevista es buenísima. La entrevista es una de las que más se puede permitir recoger datos. Pero ojo, la entrevista es más para investigaciones cualitativas. No es que no se pueda hacer en las cuantitativas, se puede hacer, pero se hace más de manera general o estándar, ¿verdad? Como aplicar una encuesta solo que dividida, de cierta manera, por ejemplo, por internet o por un medio, digamos, informático, que a veces, muchas veces podemos utilizarlo de esa forma. Pero la encuesta es una de las más utilizadas también. Pero no las vamos a profundizar, solamente las vamos a mencionar, y si a alguno de ustedes de repente les interesa un poquito más escudriñar este tema, pueden seguir ustedes con el capítulo que es el capítulo subsiguiente, y ahí ustedes van a ver cuáles son las variables que normalmente se utilizan, vaya, por ejemplo, para darle validez a las encuestas, para validar, por ejemplo, otras técnicas de recolección de datos, ¿verdad? De las más utilizadas, como también de las menos utilizadas, que a veces es bueno profundizarlas, pero en este caso no lo vamos a hacer para no confundirnos un poquito, ¿verdad? Y hacerlo un poquito más general, para que ustedes miren más o menos cómo es que normalmente se desarrolla un trabajo de manera general, ¿verdad? No lo vamos a hacer tan puntual. Ahora, si quieren profundizar igual, recuerden que este material de Bernal tiene una gran cantidad de datos muy, muy interesantes. Vaya, por ejemplo, ayer que vimos el tema de la población muestra, miren, este es el análisis estadístico que se hace. ¿Miren? Entonces, no quise verlo con ustedes porque para ver esto había que ser ya ejemplos prácticos, ¿verdad? Ya se ven números, empezaría la tronazón ahí. Exacto, sí, exacto. Y recuerde que de esta manera no es que no se pueda hacer, se puede hacer. Lo que pasa es que nos tomaría un poquito más de tiempo, de repente tendríamos que tomarnos unas 2 clases más para explicar, por ejemplo, cómo utilizamos esta fórmula, ¿verdad? Esta fórmula ustedes la vieron, recuerden que la vieron por ejemplo en estadística.
en estadística social. Pero no lo vamos a hacer, ¿verdad? Porque el objetivo es que ustedes sepan el proceso, ¿verdad? Y que se identifiquen con el proceso. Ya si ustedes quieren profundizar, este texto les puede servir. Igual yo les puedo suministrar otras bibliografías. En el último tema que vamos a ver, ahí ustedes van a profundizar. Les puedo dar otras bibliografías donde ustedes pueden profundizar cuando ya les toque hacer, por ejemplo, el seminario de investigación o les toque hacer, por ejemplo, un trabajo de posgrado. Ajá, dígame, perdón. Sí, abogado. Bueno, voy a agarrar el turno. Solamente comentar que para en esto de las encuestas hay una página en internet que se llama SurveyMonkey. Le Ajá. ayuda entrevistas para investigaciones, para estudios, para alguna indagación con personas específicas, como por mencionarle a los compañeros. Y también que hay que saber preguntar. Cuando uno elabora una entrevista, hacer la pregunta de manera que el interrogado no se sienta ofendido. Por ejemplo, si yo tendría que preguntarle a un empresario, no le voy a preguntar, ¿lo han demandado? Sino que yo tendría que preguntarle, No tiene un problema con la justicia. demanda por 6 meses. Podría ser, ¿verdad? Perdón, compañera. Nada. Hay que, No, hay que que ha tenido problemas con la justicia. En vez de preguntarle si lo han demandado, ha tenido problemas con la justicia. correcto. O decir, en los últimos 6 meses ha recibido alguna demanda. Entonces él va a decir sí o no. Pero si vamos y le decimos, ¿lo han demandado alguna vez? Nadie quiere decir si habrá dado. O por Corre. ejemplo, o mencionarle posibles opciones para encontrar preguntas más, para encontrar respuestas más, con más información. Porque Exacto, sí, sí. ese, el mayor error de las personas que cuando las mandan a entrevistar, solo saludan y ya quieren estar sacando información. No, y no es No, así, no es así, deben de exacto. llevar una entrevista estructurada, así como bien pensada, para que la gente pueda darse un punto de vista así, con naturalidad. Por decir algo, ¿verdad? Por decir algo. Sí, así es. Bueno, no sé si alguien más tiene algo más que agregar. Gracias, José Manuel. No sé si de repente hay alguna otra consulta sobre el tema o sobre lo que tenemos pendiente. Y si no, pues cerramos hasta aquí porque ya van a ser las 8 de la noche. Ujú. ¿Estamos bien? Yo no tengo ninguna duda. No sé los compañeros presentes. Vaya, pues. Bueno, de igual manera, como ya un poquito soy participante, siempre voy a subir este video a mi canal de YouTube y lo voy a compartir siempre ahí en el chat. Voy a compartir la clase de ayer y la clase de hoy para que así de Ujú. esa manera, pues siempre los que no puedan o quienes quieran dar un pequeño repaso siempre de lo que hemos visto, pues ahí lo pueden hacer. De igual manera, siempre están los videos ayuda, ¿verdad? Este fin de semana, en la otra semana, les prometo que voy a subirlos todos ahí en la plataforma y también en el blog, para que así ustedes puedan tener un espacio, para que ustedes puedan identificar cuáles son las ayudas para que ustedes puedan tener ahí pues un universo de cosas en las cuales puedan consultar. De igual manera, la otra semana nos dedicamos a revisar las tareas, a hacer revisiones, correcciones, etcétera, etcétera. Y vamos a terminar la parte del contenido que nos hace falta, ¿verdad? Para que de repente, pues, para estos primeros días de mayo, si Dios lo permite, pues comenzamos con unas actividades de repaso, ¿verdad? Las actividades de repaso les van a servir de mucho para que así ustedes vayan estudiando de una manera, pues, que les vaya a sustentar para que cuando nos preparemos para la evaluación, si Dios lo permita, ya estén mejor preparados, ¿verdad? Entonces, de ahí va a depender, pero primero Dios que todo vaya a salir bien, ¿verdad? Así que, bueno, los dejo, buenas noches, que pasen un feliz fin de semana, ¿verdad? Eh, Hasta aquí llegaría precisamente la clase, ¿verdad? Y
y pues de repente nos volveríamos a conectar, si Dios lo permite, el lunes, ¿verdad? El lunes. El lunes, siempre a las 7 de la noche y usted, estimada, me avisa, yo le mando el enlace, si no pueden conectarse a las 7, pues para que esté en la clase de las 5, ¿verdad? No hay ningún problema porque vamos exactamente igual. Ok, muchas gracias, abogado. Vaya, pues cuídense mucho. Feliz noche. Bueno, muchas Bendiciones. gracias. Fin de semana. Feliz fin de semana. Franklin. Bien, ¿usted? Mire que ahorita estoy conectado. Quería ver, a ver cuál fue el inconveniente que tuvo. De repente, si vuelve otra vez a apretar. Ajá. Ah, ok. Entonces hagamos una cosa. Usted ahorita está con su celular, ¿verdad? Ok. La llamada puede quedar siempre abierta, no se preocupe. Solamente apriete el centro y se va a minimizar, ¿ok? Ahora, la parte de abajo hay un circulito de donde apriételo, se le va a minimizar. Ok, se le hizo pequeñito, ¿verdad? Ok, ahora vaya a WhatsApp, vuelve a entrar. Exacto, ahí entre. Ok, ahora vuelva otra vez a ingresar al link. Lo regresa. Qué fregada. ¿Sabe qué? Lo que podríamos intentar nuevamente, pero ya sería así, es que usted borre la aplicación y la vuelva a reinstalar. Pero ahí depende de los datos que tenga, porque recuerda que siempre descargar una aplicación siempre jala algunos datos, ¿no? Entonces, hagamos una cosa. Cuando, si quiere el lunes siempre nos vamos a conectar. Entonces, desinstálela, porque usted está conectado con su router de casa o tiene datos en su celular. Ah, bueno, entonces perfectamente lo puede borrar y lo puede volver a instalar. No, no hay problema. Hágalo así. Ah, ok. Lo que tiene que hacer es se tiene que ir a donde está todo el menú del celular y tiene que ir a ajustes. Sí, ahí en ajustes va a entrar a una parte que le va a decir aplicaciones. Le voy a meter ahorita, sí, ahorita lo voy a hacer. Dele.
Ok, y en las aplicaciones, usted busque ahí ver todas las aplicaciones. Vamos a ver. Está en pantalla, en memoria, en seguridad. Este teléfono no es como un sistema de Android, es un Huawei. Ajá, Las aplicaciones están en conexión inalámbrica a aplicaciones ya. sí. Ahora, cuando estoy en aplicaciones, te digo, Ahí le tienen que aparecer todas las aplicaciones. las aplicaciones predeterminadas, ahí creo que es No, es aplicación. ver todas las aplicaciones, tiene que poner. Ahorita la estoy explicando. Ok. Ya, sí, hoy sí. Ahora busque una, que en este caso es, ya le digo cuál es. Dice, ya le digo cómo se llama. Webex, Webex, esa. sí, ya la marco, ¿va? Márquela. Ya, le doy desinstalar, ¿va? Exacto, dele desinstalar. Ya, ya, ahora le voy a dar, desea desinstalar esta aplicación, aceptarle, ¿va? Aceptar, exacto. Sí. Ahí está desinstalándola. Me imagino que ahí ya estuvo, ¿va? Ahí ya estuvo. Y ahí usted lo que hace es apague su celular y ahí usted lo vuelve a encender y de ahí la vuelve a instalar la aplicación. Ah, bueno, cheque, y el lunes nos miramos otra vez. Sí, igual si quiere, hacemos una videollamada antesito de las 5 para volver a intentarlo hacer, ¿verdad? Yo le voy a acordar. Vaya, pues cheque. Las tareas son para el 3 siempre, ¿va? Bueno. Sí, pero vamos a vernos siempre el lunes y van a estar abiertas todavía el lunes 4. ¿A Ahí, su correo normal, va? si las puedes subir a la plataforma, mejor, Vaya, pues. ¿verdad? Si no, igual me avisa